Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Vicente Enrique Copete, quien es docente, abogado y además sindicalista. Doctor Vicente, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Beatriz. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo te va? Bien, gracias. Bendecida por el Espíritu Santo. Me alegra escuchar esas palabras de un personaje tan visible en nuestra comunidad Qué bueno. como es usted. Doctor Vicente, el día de hoy nos encontramos aquí para que usted nos colabore con una entrevista que hoy he decidido hacer desde el programa de sociología en el cual me encuentro matriculada. Esta entrevista tiene que ver con la llegada de nuestros ancestros afros aquí al país precisamente. Muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta para usted sería, ¿cuáles han sido los aportes políticos, económicos y culturales de los afrocolombianos en el desarrollo del país? Bueno, Beatriz, estos aportes han sido de muy buen criterio para el establecimiento del país y desarrollo de Colombia como nación. Y se puede entender a partir pues de lo que se ha denominado la diáspora africana hacia 1500, 1582, 83. Entonces, ¿qué vino a pasar? Los negros del entonces contribuyeron a todo lo que tenemos hoy, en la parte económica, en la parte política y cultural. En la parte económica, pues, contribuyeron con su trabajo al desarrollo económico de la nación o la naciente República Colombiana. Y también contribuyeron al desarrollo económico de entes privados. No podemos desconocer que el proceso esclavista contribuyó notablemente a que unos pocos, se enriquecieran con la fuerza de trabajo de los negros esclavizados en su momento. En cuanto a la parte política, pues también contribuyeron mucho con el desarrollo, con el proceso de votación que se desarrolló con los diferentes partidos políticos que nacieron, que inicialmente fueron liberales y conservadores, ¿ya? Entonces los negros eran como sometidos sí o sí a participar de estos procesos electorales, ¿ya? Eso también contribuyó a las diferentes guerras que se dieron en el país por defender uno u otro partido político. En la parte cultural, pues me atrevo a pensar que es donde más los negros traídos de África incidieron en el desarrollo de la nación, hasta el punto que Colombia es considerada una nación multiétnica y pluricultural, debido al cruce de las diferentes razas que se dieron con los negros esclavizados. Entonces, aquí tenemos pues como un pequeño resumen de cómo los negros esclavizados contribuyeron al desarrollo de la naciente República de Colombia.
Muchas gracias, profe. Eso, tú ahora nos hablabas de los cambios políticos que se han tenido. Miremos cómo anteriormente solamente habían dos partidos políticos, liberales y conservadores, y en los cuales los afrodescendientes contribuyeron mucho a la formación, sobre todo tengo entendido, sobre el Partido Liberal. Hoy en día ha habido un avance. ¿Cómo ha sido la vinculación del pueblo afro a estos partidos políticos? Bueno, sí, de una u otra forma los afrodescendientes se vincularon a uno u otro partido, pues por lo que te decía de que en algún momento fueron eh, como sometidos, si se puede decir, fueron sometidos a pertenecer a uno u otro grupo político, que en su momento eran dos, liberales y conservadores. Entonces, si no pertenecía a cualquier bando, pues eran como castigados o desplazados de sus territorios como castigo. Algunas de estas cosas sucedieron. De allí se fueron como desprendiendo otras situaciones por políticas. Por ejemplo, lo que pasó en Cartagena con Benco Piojo, que él montó un movimiento en contra de los españoles para reivindicar sus derechos y también políticos. Son derechos, por ejemplo, todos los derechos de los violentaron, entonces unos derechos políticos que él pretendió reconquistar a través de un movimiento de liberación que él dirigió y que de la postre, claro, le dio sus frutos, ¿ya? Entonces, ese es como un ejemplo de cómo los negros de la época tuvieron una visión política muy definida y muy clara, qué es lo que querían a futuro. Ajá. Bueno, en 1991 se reformó la constitución actual, pero no fue sino hasta 1993 que los afrodescendientes, los negros, lograron tener un reconocimiento político con la ley 70. O sea, ¿no crees que tuvo que pasar como mucho tiempo y aún seguimos con esa subalternización? Bueno, a ver, hacia 1852 pues, se dio el proceso de abolición de la esclavitud en Colombia con el presidente José Hilario López. Esa abolición de la esclavitud fue parcial porque muchos derechos eran conculcados a los recién libertos. Por ejemplo, las mujeres negras de momento de la época no tenían derecho al voto, no tenían derecho a estudiar. Algunos hombres negros que participaban en las luchas podían votar, no tenían derecho a, por ejemplo, a tener la libertad de culto, no que era la libertad que imponía el Estado en su momento, desconociendo que estos grupos traían una ritualidad ancestral desde África, se la vulneraron. Pero bueno, en cuanto a eso se corre con la Constitución del 1886, se legisla, mas no a favor de los negros de esa época. Los negros siguieron siendo invisibilizados, a pesar de que ya había el proceso de abolición de la esclavitud. Ya, y como tú dices, ya hasta 1991, donde se redacta la nueva Constitución Política de Colombia. Entonces, a partir de esa nueva Constitución, ya se establecen derechos más fundamentales para
los diferentes grupos poblacionales en Colombia, a pesar de que la Constitución del 91 no contempla unos artículos bien definidos frente a la población afro. El artículo número 7 de la Constitución dice que el Estado colombiano reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, mas no dice que los negros son reconocidos como tal, sino hasta que en la misma Constitución quedó plasmado el artículo transitorio 55, que es que da reconocimiento a la ley 70. Cuando se redacta esa ley, ahora sí viene ahora el reconocimiento pleno para las comunidades afrodescendientes en Colombia, con unos derechos que pues hay que seguirlos conquistando hoy en día, ¿sí ven? Y seguimos todavía en esa lucha de reconocimiento. Bueno, Sí, mi doctor, claro. entonces vamos ahora. ¿Cuál ha sido los avances de los afrodescendientes colombianos a partir de la diáspora africana? Bueno, la diáspora fue el proceso de destierro de los negros africanos desde su madre patria allá en África hasta llegar acá a América, a los diferentes territorios americanos. Eso se llamó la diáspora, con todo lo que implicó de traumas para esta población. Inhumanas. Exactamente. Entonces, en el caso para Colombia, pues la diáspora africana se convirtió en una amalgama de desconocimiento, de atropellos, de vulneración de derechos para con esta población negra, que los llevó en muchos casos a preferir morir antes que seguir viviendo esas situaciones a que eran sometidos. ¿Sí ve? Entonces, los avances que se pueden determinar frente a la población, pues han sido en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, ¿ya? Entonces, el caso de Colombia, estamos diciendo que en los años 30, 40, 50 fue donde los negros empezaron como a tener cierta relevancia porque habían estudiado, porque habían pertenecido a los ejércitos de Colombia y habían tenido una relevancia ya por su carácter bélico de fuerza para combatir. El caso de José Prudencio Padilla, que fue un guerrero negro en las luchas de Colombia por obtener la libertad. El caso de el presidente, casi me escapa el nombre. Sí, creo que sí, que tuvimos un presidente por Negro. unos días, pero sí tuvimos un presidente negro que fue Claro, encargado de la la presidencia. presidencia. Entonces son ciertos casos que se fueron dando de negros que fueron importantes y le dieron cierta relevancia pues a la etnia. Entonces, ya a partir de los años 50 hacia acá, pues las cosas fueron como cambiando, porque los negros fueron bien, más visibilizados, porque estos negros estudiaron, ya había oportunidades de entrar a las diferentes universidades y formarse académicamente. Eso ya permitió que los negros defiendan sus derechos como cualquier ciudadano de este mundo. ¿Sí ve? Entonces, pues ya el avance va siendo muy significativo porque los negros en los últimos 20, 30 años a raíz de la ley 70, pues hemos tenido ya ministros negros,
vicepresidenta, hemos tenido generales de la República negros, de la policía, del ejército. Entonces, y han incursionado los negros en diferentes campos, en la ciencia, en las tecnologías, no únicamente en el deporte, como muchas personas pretenden menospreciar a, a nuestra etnia. Dicen que únicamente somos buenos para el deporte, ¿no? Ya, esa es una cualidad que tenemos gracias a nuestras condiciones físicas, pero pues no únicamente somos buenos para el deporte, en otros campos científicos, culturales. Sí, a nivel cultural, por ejemplo, tenemos muchas personas reconocidas. Miremos ahora los grupos folclóricos que están acá en la región pacífica. Tenemos Herencia de Timbiquí, entre muchos ellos. A nivel de musical también tenemos a Petrona Martínez, Totola Momposina, quienes han sido ganadores de los premios Grammys. Claro. Y si nos vamos también al campo de científico, uno de los mejores cirujanos plásticos del país es afro, precisamente caleño. Claro, claro que sí. Y mira, aquí tenemos una vicepresidenta que es caucana, a pesar de todo lo que hemos sufrido, porque el Cauca se ha sentido bastante pues no sé si diéramos como problema, pero se ha sentido bastante esa parte del racismo, y hemos llegado y pudimos lograr una vicepresidenta caucana, del norte caucana, ¿no? Porque yo siempre he dicho que es que el norte del Cauca siempre ha estado como relegado por el sur del departamento, y yo he dicho que nosotros nos identificamos como más con la parte bayuna, con Cali, que con la misma parte sur de nuestro departamento. ¿Qué me puede usted decir sobre eso? Sí, a ver, desafortunadamente el norte del Cauca, con su población mayoritariamente afro, tiene mayores arraigos o vínculos con el sur del valle y con la ciudad de Cali. ¿Ya? El norte del Cauca es un polo de desarrollo donde están muchas empresas y pues que sirven como aliciente para para que los negros se desempeñen allí laboralmente. Las universidades que se han asentado acá en el norte le han servido y siguen sirviendo para la capacitación académica de los afro-nortecaucanos, situación que es bastante aparte de la otra situación que se vive en el centro y el sur del Cauca, donde a pesar de que allá hay negros en el Bordo y otras partes de allá, pues no tienen como la posibilidad de llegar a estos espacios académicos y desarrollo laboral como se tiene acá en el norte, ¿ya? Entonces muy importante esos aspectos en la vida de los afrocaucanos, afronortecaucanos, claro que sí. Bueno, mi doctor, profesor, sindicalista, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Beatriz. Por habernos dado esta pequeña entrevista, este abreboca, y recordar un poquito sobre nuestra gran historia y nuestros grandes aportes que le hemos hecho, no solo al pueblo colombiano, sino a nivel mundial. Aunque pues el pueblo colombiano ahora es que nos está reconociendo un poco, pero pues allí vamos en pie de lucha. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno.